Buenos días a todos. Sí, que- cansados ya de tercer día de la Semana Internacional de la Electrificación y Descarbonización. Bueno, algunos de vosotros ya me conocéis. Para los que no me conozcan, bueno, soy Alberto Leal, el director de lo que está ocurriendo en estos pabellones. Y lo primero, como no puede ser de otra forma, agradeceros a todos por la jornada, por haber creado todo este contenido, por haber hecho posible esta realidad de la primera edición de la Semana Internacional de la Electrificación Genera Más Matelec. Y la verdad es que hace 2 años empezamos a trabajar en el concepto, por fin lo tenemos materializado, ya estamos pensando en la próxima edición, que va a ocurrir dentro de un año, exactamente dentro de un año. Y nada, y hoy tercera jornada y vamos a terminar uno de los ciclos de sesiones con una mesa redonda hablando sobre el estado de la rehabilitación, cómo implica y cómo afecta a las instalaciones eléctricas, que ahora veremos la situación actual, cómo puede afectar en nuestras viviendas, en el parque de edificación. Al final todos aquí somos profesionales, pero también somos usuarios, al final tenemos todas nuestras viviendas y creo que es una parte de la descarbonización que tenemos que trabajar y hay mucho por trabajar. Ahora procedo a presentaros a los intervinientes en la mesa redonda. Juan López Aseaín, director técnico del CEGATE, del Consejo Superior de Arquitectura de Colegios Técnicos de España. Adrián Escobar, que es el consejero técnico de la División de Innovación y Sostenibilidad de la Edificación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Muchísimas gracias por venir. Bienvenido a IFEMA. Gracias. Y Óscar Querol, director general de AFME, de la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico. Vamos a hacer 4 bloques. Vamos a tocar desde la situación, la fotografía en el momento actual, cómo está ahora mismo las instalaciones eléctricas dentro de la rehabilitación de la edificación, de las viviendas, turnos de preguntas y luego iremos pasando a diferentes bloques hasta ver posibles soluciones y que entre todos qué podemos hacer para conseguir más visibilidad. Fotografía actual. A ver, primera pregunta para Juan. A ver, ¿por qué creéis que dentro de cuando un usuario, un propietario decide acometer una reforma de su vivienda, por qué creéis que la parte de la instalación eléctrica no se contempla tanto y prima más otras cuestiones como por ejemplo puede ser la cuestión estética? Muy bien, muchas gracias, Alberto. En primer lugar, agradecer la invitación a estar en esta mesa. Estoy encantado de compartirla además con el Observatorio, con el Ministerio de Vivienda, agentes fundamentales. Y bueno, y os animo a todos, por cierto, a ver el informe que se basa en esto, que es una encuesta que se ha hecho a 200 arquitectos técnicos en toda España, donde ellos han dado su visión de arquitectos técnicos que están haciendo reformas de viviendas, donde han dado su visión de qué se encuentran, ¿no? Y qué es lo que les piden los clientes y cómo muchas veces la pregunta que hace Alberto, que es muy importante, pues cómo la sociedad, yo empatizo porque me incluyo, cuando nos compramos una vivienda o reformamos una vivienda nos preocupa mucho más la parte estética, ¿no? Estamos mucho más centrados en que la cocina sea bonita, en que sea agradable nuestra vivienda, que tenga unos tonos que nos gusten, una decoración y un formato, y desde luego eso es importante. ¿Cómo no va a serlo? Es donde pasamos muchísimo tiempo, donde compartimos nuestra vida con las personas que más queremos. Por supuesto que es importante, ¿no? Pero yo creo que hay un desconocimiento muy alto, y además ahora que estamos muy focalizados en la rehabilitación, un desconocimiento muy alto de realmente las condiciones técnicas. Vale, eso es la estética, es importante, pero hay unas condiciones técnicas que son muy relevantes, ¿no? Y en general se desconocen, ¿no? Yo, la última que hicimos de esta, dije, ¿lo digo o no lo digo? Dije que cuando uno se compra una vivienda tiene menos información que comprando una batidora. O sea, es que no tiene ni idea de lo que está comprando. ¿Quién va a ver una vivienda y abre el cuadro eléctrico? Nadie abre la tapa del cuadro eléctrico, no sabe. Y si la abriera, ¿qué hace? ¿Lo mira fijamente? ¿Y luego qué? ¿No? Quiero decir, entonces no tenemos esa información, no tenemos esa educación, y yo creo que ahora que, supongo que luego Adrián nos contará de los datos tan increíbles de objetivos que nos marcan desde Europa
de rehabilitar viviendas es una oportunidad para tratar de revertir esto. Porque la estética es muy importante, no se podemos quitar a los... No, a mí que no me lo quiten. A mí que no me lo quiten. Pero, por supuesto, hay que prestar atención a otros factores como son el confort, fundamental, algo que desconocemos. Pasamos el 80% de nuestro tiempo en los edificios. Si somos personas mayores o con algún problema, casi el 100% del tiempo. Las condiciones ambientales condicionan nuestra salud, pero ojo, condicionan nuestra esperanza de vida. Hay una cosa que se llama DALI, que es años equivalentes de vida y que se calcula en función de las condiciones ambientales a las que estás expuesto. Os voy a dar una mala noticia, los que vivimos en Madrid tenemos peor esperanza de vida que los que viven fuera de Madrid. Bien, imagino que lo sospechabais. Bueno, pues con nuestra vivienda pasa igual. Si tenemos hongos, si tenemos bacterias, si tenemos asbesto, si tenemos amianto, si tenemos unas condiciones ambientales que son malas, condicionan nuestra calidad de vida, nuestra salud y nuestra esperanza de vida. Ojo, yo quiero todos los días que me toquen, todos, ¿vale? Entonces, claro que es importante el confort, la eficiencia, pero por supuesto la seguridad. ¿Y qué hay que puede tener más inseguridad para un usuario de una vivienda que la instalación de gas también, por supuesto, pero sobre todo, que es en nuestro día a día y en todo lo que usamos en nuestra vivienda, la instalación eléctrica, ¿no? No se presta ninguna atención, como decían los arquitectos técnicos que fueron preguntados, dijeron, bueno, si esto funciona, o sea, si le doy y se enciende la luz es que está bien, ¿no? Bueno, esto no puede ser, ¿no? Evidentemente hay carencias importantes. No quiero acaparar, pero creo que es un tema muy importante y en el que podemos debatir durante toda esta hora y que merece la pena que como técnicos, aprovechemos la oportunidad de la rehabilitación, no solo para cumplir objetivos europeos, sino para mejorar la calidad de vida de las personas a través de su confort, de la eficiencia de sus edificios y de la seguridad de esas personas, desde un ámbito, por supuesto, global, también protección contra incendios, evacuación, etcétera, ¿no? Pero bueno, hoy nos toca hablar de electricidad, que no es menor. No, muy interesante lo comentas, porque yo recuerdo hace años viendo un estudio sobre rehabilitación y reformas de viviendas, que el primer hándicap de una familia, más allá de la barrera económica, era abordarla, o sea, dar el primer paso y decir, tengo que hacer todo esto en mi vivienda y a mucha gente le frena, y sí que es verdad. Si me permites una última copia con lo que dices, entonces... Bueno, yo represento al Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, entonces yo diría, no, si no vais a un juicio sin un abogado, no vayáis a reformar vuestra vivienda sin un arquitecto técnico. Y entonces eso cambiaría mucho las cosas, porque además las respuestas que tenemos de esta encuesta son de técnicos, es decir, son de personas que ya han tenido la suficiente consciencia como para decir, esto es importante, me voy a gastar mucho dinero, no voy a hacerlo yo solo, voy a llamar a alguien que me ayude. Eso no son todos, ¿eh? Sí. De hecho, serán probablemente la minoría, ¿no? Entonces yo creo que si nos dejamos asesorar, o si conseguimos convencerles de que nuestro asesoramiento puede ser rentable para ellos y positivo, pues les ayudaremos a dar ese primer paso con más seguridad. Sí, totalmente. Además, dentro de la figura y la institución que representas dentro del Consejo General de Arquitectura Técnica, al final vosotros sois el eslabón que une la parte de la administración, la parte del fabricante, la parte del usuario, quien va a consumir, y entonces vuestra labor es fundamental. Vamos con Adrián, la administración. ¿Cómo veis esa brecha, esa fotografía que se presenta ahora mismo en nuestra sociedad, no solo en el sector, sino en la sociedad? ¿Cómo lo abordáis? ¿Qué contempláis? Bueno, yo me sumo, creo que Juan lo ha explicado perfectamente bien. Creo que al final, a la hora de decidir acometer o no una actuación, pues muchas veces el ciudadano tiene que sopesar primero su percepción de rentabilidad, y es verdad que en muchas ocasiones pues esa percepción de rentabilidad con todo lo que tiene que ver la rehabilitación energética no existe. De hecho, el ejemplo de ir a comprar una casa y no mirar el cuadro eléctrico, de no tener muy clara si tu casa es eficiente y desde un punto de vista eléctrico y energético. Entonces, por un lado, esa percepción de rentabilidad desde la parte de la administración se sabe que no existe. Y la forma de trabajar en ello es pues campañas de sensibilización, el aumentar el número de oficinas de rehabilitación, que se va a tener que reforzar, se va a tener que extender, no solo para cumplir los objetivos que nos marca la Directiva de Eficiencia Energética General, que ya establece unos requisitos bastante específicos con respecto al número de oficinas que debe haber, sino por el propio motivo de acompañar al ciudadano y de que el ciudadano de verdad tenga un acceso fácil y claro a todo este tipo de información tan importante. En segundo lugar, también mencionado por Juan, la parte de, pues si teníamos rentabilidad, de riesgo. Es decir, el riesgo
que tú percibes como ciudadano a la hora de querer acometer una actuación en tu casa, de tipo técnico, de tipo, pues sí, de no entender bien, incluso, que creo que luego lo hablamos en otro bloque, la parte de las posibles subvenciones, si tienes acceso, si no tienes acceso, la burocracia, es decir, un cómputo de elementos que te paralizan para tomar esa decisión y que nuevamente se pueden resolver con un acompañamiento adecuado. De hecho, al final el objetivo es claro, para 2050 la directiva nos establece que todos los edificios deben ser edificios cero emisiones. Y es un estándar elevado y es un objetivo de país muy importante. Entonces, no vale con parches, no vale con medias tintas, todos tenemos que trabajar en la misma dirección y eso pues implica hacer rehabilitaciones profundas de nuestros hogares. Sí, sí. Pregunta para los tres. ¿Qué podemos hacer para poner la descarbonización como eje central? Porque la verdad que siempre son ciertas palabras que son un poquito elevadas y llegar a aterrizarla, porque al final estamos hablando de familias. ¿Cómo lo podemos poner en el eje central? Que sea la importancia tan relevante para las familias, para la habitación. Óscar. Yo creo que la descarbonización es un concepto que la ciudadanía ve cada día en los periódicos, en los telediarios, pero no asocia ese concepto en que él puede hacer cosas para ayudar a la descarbonización. Entonces creo que hay un hueco muy grande entre los objetivos de país y los objetivos de cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es, bueno, pues explicar realmente esa descarbonización, cómo se materializa a nivel práctico en nuestras viviendas, y para eso yo creo que hay un concepto muy importante que es el de la rehabilitación integral, que es el que debe transformar o que debe ayudar a transformar nuestro parque edificatorio, porque tenemos un parque existente pues muy importante, ahora tenemos un problema de vivienda, y vivienda nueva se va haciendo, pero sabemos que no es suficiente. Y bueno, pues para conseguir todos esos objetivos que nos marcan desde Europa y que como país también hemos asumido, pues la transformación del parque existente es clave. Adrián. Bueno, yo creo que, sin ánimo de repetirme, muy importante llegar al ciudadano desde las distintas vías que tenemos, es decir, desde las campañas de sensibilización, sistemas de información de proximidad como pueden ser las oficinas, también agentes intermedios como podría ser el agente rehabilitador y los técnicos para ayudar a acometer todas estas actuaciones, y todo ello, claro, sin perder de vista de que una vez que la ciudadanía sabe qué tiene que hacer y está orientada hacia el objetivo, pues el establecimiento de otros instrumentos como por ejemplo, pues bueno, la rehabilitación integral, que es tan importante. Todos sabemos que por los esquemas de decisión de propiedad horizontal y demás no siempre es fácil acometer una rehabilitación integral de una fase, pues hacer uso de todos estos nuevos instrumentos que van a ir surgiendo de rehabilitación por etapas, en este caso el pasaporte de rehabilitación, para ser capaces de llegar al objetivo final, pero con unas fases adecuadas, planificadas y coherentes entre ellas. Juan. Muy bien, efectivamente coincido con mis compañeros que la descarbonización, claro, es un concepto difícil de entender para el ciudadano de a pie, lógicamente, para mí también lo es, o sea que... Entonces yo haría una traducción, yo diría, descarbonización son emisiones, emisiones es consumo de energía. Bueno, vamos al consumo de energía, se entiende mejor, ¿no? Bien, hay que hablar del consumo de energía y yo creo que nos falta mucha formación e información y, por supuesto, herramientas que ha dicho Adrián y que él las conoce mejor, puesto que está metido en el meollo de preparar esos documentos, ¿no? Pero yo creo que hay una parte de formación y de información que hemos fallado. Por ejemplo, el certificado de eficiencia muy denostado y que en general se le presta poco valor, yo creo porque no hemos sido capaces de informarlo bien y de contarlo bien, porque yo oigo a la gente que se compra casas y se pelean por el banco por una décima en el Euribor a muerte. Llaman a 3 bancos distintos, se pelean con todo el mundo, hablan con sus cuñados y eso les significa en la hipoteca entre 20 y 30 euros al mes. Como mucho, si es un hipotecón, como el que tenemos la mayoría. Si es una hipoteca más razonable, que ya son difíciles, mucho menos.
Y resulta que si el certificado energético es G de gasto o A de ahorro, eso no tienen ni idea. ¿Cuánto paga de gas la casa que están comprando? No tienen ni idea. ¿Cómo son sus cerramientos? No tienen ni idea, ¿vale? Y entonces dices, oye, es que esto, la hipoteca esa, te voy a decir una cosa, al final se acaba. Digo, pero la factura de la luz la vas a pagar hasta el mes después de morirte. Toda tu vida. Es la hipoteca oculta más grande que tienes. Es toda tu vida, ¿vale? Y no le estás prestando ninguna atención. Y además te digo otra cosa más. Digo, si yo me tengo que jugar contigo una comida que dentro de 10 años la electricidad vale más o menos que ahora, yo me la juego a que vale más. Entonces, quiero decir, nos ha faltado información. No, la gente no valora esto. No digo que vayan a comprar la casa por esta razón. No lo digo eso. Pero digo que lo tengan en la cabeza y que sepan que cambiando las ventanas pues van a reducir su factura un tanto por ciento, que mejorando el aislamiento un tanto por ciento, que cambiando aerotermia y electrificando su casa van a mejorar muchísimo. O sea, yo creo que nos tenemos que trabajar por esa línea, porque descarbonizar... Sí, son conceptos un poco globales y sí que es verdad. Y es muy curioso porque todos sabemos cuál es el tipo de interés, lo que implica nuestra hipoteca, todos sabemos, o prácticamente todos, el consumo de nuestros vehículos, pero la factura de luz siempre hablamos en euros. Nadie sabe la potencia, nadie sabe lo que tiene contratado y me gasto X dinero y ya está. Muy bien, cambiamos de bloque. Pasamos a las instalaciones eléctricas, ese aspecto invisible, aparentemente, que tenemos que entre todos hacerlas visibilizar y hacerlas presentes, y cómo condiciona la transición energética. Óscar, ¿te sorprendió en el informe, en el OREVE, que 6 de cada 10 viviendas necesitasen una rehabilitación, una intervención integral de las instalaciones eléctricas? Bueno, no me sorprendió para nada. La instalación eléctrica es la columna vertebral de muchísimas de las instalaciones técnicas que tenemos en nuestra casa. Y por tanto, sin una instalación eléctrica preparada, eficiente, inteligente y segura, es imposible que podamos ponernos un punto de recarga de vehículo eléctrico, que podamos tener placas fotovoltaicas, que podamos tener almacenamiento, que podamos ponernos una aerotermia. Y eso la gente no lo sabe. Entonces, la instalación eléctrica es invisible. Nosotros siempre decimos que es invisible porque está detrás de la pared y como si no estuviera. Cuando le doy al interruptor, ¿no?, se enciende la luz o enchufo cualquier aparato, funciona, bueno, pues entonces debe estar en buenas condiciones. Y eso es lo que nosotros llevamos tiempo pues, preocupados en que bueno, pues que hay que mirar en qué estado está la instalación eléctrica, especialmente en las viviendas más antiguas. Cuando apareció toda la política de fomento de la rehabilitación integral, la instalación eléctrica no salió mencionada. Volvíamos a ser invisibles. Eso es lo que nos llevó a crear el Observatorio de la Rehabilitación Eléctrica de la Vivienda en España. Y bueno, y fruto de que... una demostración de que es algo muy importante es que tenemos 19 organizaciones que están dando apoyo al observatorio y no son solo organizaciones que representan al sector de las instalaciones eléctricas, sino que a muchos otros agentes económicos que están relacionados con la edificación y que conviven con la instalación eléctrica. Con lo cual, bueno, yo creo que tenemos mucho recorrido que hacer. Tenemos que ver si tenemos que conocer cuál es el estado de las instalaciones eléctricas. El observatorio va a tratar, el objetivo para el año que viene es hacer un diagnóstico de esas instalaciones eléctricas, porque es posible que en función del resultado que tengamos se convierta en una barrera para llevar a cabo toda esa transformación del parque edificatorio, con lo cual es algo muy importante y que también, pues, con el observatorio lo que le hemos pedido a la administración es que dé visibilidad más a la instalación eléctrica y que también la ponga en la ecuación de toda esa rehabilitación integral que apoyamos firmemente, pero que también, bueno, se diga que forma parte y que se le dé la importancia que realmente tiene. Juan, ya lo has avanzado un poquito antes, el papel del profesional, del arquitecto técnico y también como institución desde el CEGATE. ¿Qué podéis hacer para que no quede de forma un poco así la renovación y
y la rehabilitación desde el punto de vista de las instalaciones eléctricas? Bien, nosotros, bueno, llevamos muchos años trabajando en ello porque de verdad nos lo creemos. La rehabilitación tiene unos objetivos enormes, inconmensurables. Por daros algún dato, la obra nueva que siempre ha marcado la edificación en España ya ha sido el pulmón, ¿no?, que ha dicho cómo iba el sector. Hace muchos años llegamos a hacer 800.000 viviendas al año, es como se medía. 800.000 viviendas al año fue nuestra cresta, ¿no? Pasamos de 800.000 en 3 años a hacer 15.000. O sea, fue nuestra gran drama, ¿no?, en el sector, ¿no? Ahora estamos haciendo 120.000. Parece que puede que no sean suficientes, ¿no? Hablan de un decalaje de casi 600.000 viviendas que faltan. Bueno, Adrián seguro que lo sabe mejor, pero bueno, 600.000 viviendas que faltan, 200.000 hogares al año que se producen, por lo tanto, ese número debería crecer. De hecho, se está trabajando porque crezca, ¿no? Pero bueno, pues somos optimistas que llegaremos a 200.000 en los próximos años, ¿no? Y rehabilitando, ¿cuántas estamos rehabilitando? 30, 35.000, 40.000 viviendas al año. ¿Cuántas decía ya el PNIEC? Decía 300.000, ¿no? La última vez que yo oí a Maite Verdú dijo 350.000. No sé lo que se va a decir, a lo mejor nos quiere adelantar cuántas dicen ahora, pero van a ser muchas mil al año, ¿vale? Tenemos 26 millones de viviendas en España. Si queremos descarbonizarlas para el 2050, si hago un número rápido, nos quedan 25 años, tocamos 1 millón de viviendas por año, ¿no? Quiero decir, es una locura. Bien, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestros técnicos? ¿O qué estamos tratando de lanzar como asociación el mensaje? Esto llega, esto hay que hacerlo. Tenemos que trabajar para que esto salga adelante y no podemos perder la oportunidad no solo de responder a kilovatios hora metro cuadrado al año, sino de verdad mejorar la vida de las personas. Mejorar la vida de las personas. Y mejorar la vida de las personas, lo he dicho antes, es trabajar en su confort, salubridad y seguridad. Y la seguridad, la instalación eléctrica es impepinable. Entonces, ¿para eso qué hacemos? Formar y divulgar entre nuestros técnicos. Estamos haciendo una formación ahora, tenemos más de 4.000 matriculados arquitectos técnicos en toda España, gracias a una subvención del Ministerio de Digitalización, me parece que es, formándoles para trabajar en estos aspectos y para que puedan dar un servicio lo mejor posible a la sociedad. No somos médicos, no tenemos un juramento hipocrático, pero sí tenemos el compromiso de trabajar por el bien de nuestros clientes, no nos olvidemos, por supuesto, nos pagan, pero trabajar por el bien de la sociedad como conjunto, en que vivan mejor, que tengan mejor calidad de vida, y para eso no podemos olvidar la estación eléctrica. De hecho, en la encuesta salía que la mayoría de los técnicos, su iniciativa era decirle al cliente, oye, vamos a recapacitar sobre esto, piénsalo, necesitas mejorar este tema de tu vivienda. Sí, sí. Es muy importante lo que comentas, porque además es muy curioso que hasta que no ves tu vida de después, ese confort, esa salud que tienes en tu hogar, la verdad es que yo creo que el mejor evangelizador es el que lo ha probado en su propia vivienda, yo creo. Adrián, la parte conocemos el certificado de eficiencia energética de las viviendas, para el alquiler, para la venta. ¿Sería interesante y necesario un certificado de las instalaciones eléctricas, del estado de las instalaciones, en la compraventa y en alquiler? En la compraventa, bueno, algo muy similar va a ser directamente obligatorio para los edificios de terciario, porque de hecho la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios sí te establece lo que denomina MEPS, que es Energy Performance Requirements o Energy Performance Standards, que son las normas mínimas de eficiencia energética, y al final son el estándar mínimo que tiene que cumplir un edificio para poder seguir adelante, pues que seguramente el punto de activación sea la compra, la venta, el cambio de alquiler, es decir, aún tenemos que trabajar exactamente para ver cuál es el punto de activación. Lo que pasa es que en el mercado de la vivienda, aunque inicialmente las primeras negociaciones de la directiva también iban a aplicarse los MEPS, finalmente, por una negociación colectiva de todos los países, se decidió que en residencial la directiva te permitía establecer trayectoria residencial. ¿Qué es una trayectoria residencial? Es establecer cuál va a ser tu itinerario de reducción de emisiones y de reducción de consumo de energía, es decir, de aumento de eficiencia, pero sin establecer un punto de obligatoriedad o un punto de activación, pues con compras, con ventas, debido fundamentalmente a lo tensionado que se encuentra no solo en España, el mercado de la vivienda, en general en Europa, y por la vía de intentar establecer más una vía de estímulo, de premio, de fomento, para que
a nivel residencial pues se pudieran ir consiguiendo esos objetivos. De hecho, por seguir estableciendo la diferencia, para 2030 los edificios no residenciales, pues el 16% inferior tiene que dejar de ser el 16% inferior, es decir, se establece ahí una barrera de los MEPs y tienen que pasar a ser edificios cero emisiones, pero sin embargo, en la trayectoria residencial, la realidad es que el objetivo es reducir en un 16% el consumo de energía, pero del conjunto del parque, sin señalar específicamente a un conjunto de viviendas y sin establecer un punto de activación por compras, por ventas y demás. Entonces, bueno, al final, mencionabas el certificado, por supuesto que ya hablábamos antes de información, de la necesidad de sensibilizar al ciudadano, de que éste tenga información clara, pues la información más clara que va a tener es si ya dentro de nada se va a tener que establecer un libro digital del edificio y que a su vez estará dentro de un registro digital con todos los edificios, y este va a tener que tener el pasaporte de rehabilitación. Es verdad que este pasaporte, que ya he mencionado varias veces, aún no se sabe muy bien si va a integrar otros instrumentos o si va a ser aparte, porque tenemos el certificado de eficiencia energética, tenemos los libros de edificio existente, tenemos mucha información repartida por muchos instrumentos que actualmente existen, pero al final el objetivo último es tener un pasaporte de renovación que realmente le diga al ciudadano cómo está, cómo de lejos está de que su edificio sea un edificio cero emisiones y qué fases intermedias tiene que ir acometiendo para alcanzar, con lo cual ya es una información de primera mano, decir, oye, pues este es el estándar al que tengo que llegar y cómo de lejos o de cerca estoy y en qué situación me encuentro y qué me hace falta para acercarme, en cuántos años, con lo cual esa va a ser la vía. Muy bien, gracias. Ahora, pregunta para los tres. ¿Cómo visibilizamos y ponemos el foco a esta situación? ¿Qué podemos hacer? Juan, brevemente, un tuit. Bueno, fácil de decir. es que no me resisto. Me gustaría complementar la pregunta que le has hecho a Adrián, que su respuesta me ha gustado mucho, pero creo que podemos hacer más. El libro de edificio existente y el pasaporte del edificio va a ser el digital book, no, y en teoría los propietarios podrán acceder de manera digital a cómo sean las obras que se han hecho en su edificio y tal, ¿no? Pero yo creo, y lo he dicho antes, que no puede ser que si en España se hacen 600.000 operaciones de compraventa al año de viviendas, 600.000, de las cuales 100.000 son obra nueva, la obra nueva tiene unas garantías increíbles. Ya el código técnico nuevo garantiza unos estándares de calidad altísimos, ¿no? Pero hay 500.000 viviendas o algo más que son de segunda mano. Y que tú eliges esa vivienda por dos razones. Podemos pensar más, pero se eligen por dos razones. Por dónde están y cuánto valen. Bien, pero podemos saber más cosas, ¿no? De hecho, la Ley de Vivienda del año 2023 dijo que los propietarios tienen derecho a conocer toda la información relevante de las viviendas que adquieren o alquilan. Bueno, parece una obviedad, ¿no? Pero no es así. Es una obviedad, pero no es así. Tú vas a hacer una visita a una vivienda acompañado de un comercial en el que, si no tienes conocimiento, si no te acompaña nadie, ves lo que ves. Compras esa vivienda, que es la mayor inversión de tu vida, y es lo que ellos dicen un bien cierto, que es un engaño. Un bien cierto, entonces tú llegas allí, luego no funciona el aire acondicionado, es que es un bien cierto, ya lo viste. No sale agua del grifo, no tienes ni idea de lo que has comprado técnicamente hablando, ¿no? ¿Y esto pasa en toda Europa? No pasa en toda Europa. En Francia es obligatorio que el propietario dé un informe al comprador diciendo si tiene termitas, si tiene amianto, si tiene radón, cómo está la instalación eléctrica, cómo está la instalación de gas. Dice, bueno, pero dirá que está todo bien. Bueno, que diga lo que quiera. Pero ya hay una responsabilidad. Tú me has dicho que no había termitas, hay termitas. Ahora nos vamos a encontrar, tú y yo, ¿vale? Y como es una responsabilidad y la mayoría de la gente es honesta, dice la verdad. Y como dice la verdad, el que compra tiene esa información. Obligatorio en Francia. ¿Es obligatorio en todos los países europeos? No. En Dinamarca está asociado a un seguro. Tienes que tener un seguro de responsabilidad frente a lo que vendes a la persona que lo vendes, y ese informe condiciona el precio del seguro. En Reino Unido no es obligatorio, pero está súper instaurado el Building Surveyor. Nadie se compra una vivienda sin que un Building Surveyor le haga un informe. Es verdad que allí mayoritariamente son unifamiliares, entonces el tema de las humedades, la capilaridad, los cubiertas les preocupa mucho. Es un parque antiguo, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no hacemos eso aquí? ¿Por qué no somos capaces de ponernos de acuerdo para que la gente la mayor inversión de su vida le haga con conocimiento de causa y sepa lo que está comprando? Yo hago un ejercicio en mi clase que es a los alumnos les digo, me vais a hacer el esquema unifilar del cuadro eléctrico. Le hacéis una foto y me traéis la foto y el esquema. Hay fotos
que son de película de miedo, que solo tienen un diferencial, no tienen ningún automático, que tú lo ves y dices, pero no notas ya que es que está ya ennegrecido, que eso ya se ve ahí que ha quemado en algún momento. Pues eso, la gente tiene eso en su casa. Eso no puede ser. Sí, es muy curioso lo que comentas porque todos estamos acostumbrados, todos los que en algún momento hemos tenido una calefacción convencional de gas, las revisiones periódicas que te hablan, pero nadie, o sea, por lo menos no soy consciente que hayan venido a mi casa a ver el estado de la instalación eléctrica. Es muy curioso. Perdón que no te da ni el titular ni el tuit, perdón. Sí, no. Bueno, tuit ahora podemos alargarnos. Vale. Además, como no tenemos luego otra jornada, podemos hasta creo a las 7 cerramos. Que tenemos para hablar mucho. Óscar, ¿cómo hacemos visible lo invisible? Pues a ver, totalmente de acuerdo con Juan. Muchas de las iniciativas que hay en Europa funcionan y no es inventar nada nuevo, es aprovechar los mecanismos que tenemos, que ya existen. Por ejemplo, el certificado de eficiencia energética. Oye, pues cuando se haga un certificado de eficiencia energética, se haga una valoración, no hace falta que sea exhaustiva, pero de algunos elementos críticos de la instalación eléctrica. Es muy importante saber en qué estado está la instalación eléctrica. Entonces, esos mecanismos que se están haciendo en otros países, en Francia, por ejemplo, pues es muy importante. Cuando tú te compras una vivienda, que te hagan un informe sobre en qué estado está. Allí en Francia no es obligatorio solucionar los incumplimientos, pero sí que te permite negociar el precio. Es decir, vale, tú me vas a vender una vivienda con una instalación eléctrica que no está en buenas condiciones, la voy a tener que arreglar, si tú no la quieres arreglar, pero me rebajas el precio, ¿no? Entonces, ese tipo de iniciativas son muy positivas y creo que son las que tenemos que tratar de recorrer. Y después del informe que hemos hecho en el observatorio con esos casi 200 arquitectos técnicos, bueno, pues el resultado ha sido muy positivo, porque una de las conclusiones, resultado quiero decir, no los resultados que son alarmantes, pero que lo que hemos visto es que los arquitectos técnicos son un aliado. Realmente son profesionales que están súper concienciados con la instalación eléctrica y su estado. Y eso antes lo desconocíamos. Antes decíamos, hostia, pues no sabemos si los arquitectos técnicos lo tienen en la cabeza, y la respuesta es que sí. Entonces, ¿cómo hacerlo más visible? Pues, por ejemplo, apoyándonos más en los arquitectos técnicos, dándoles más herramientas, colaborando más, y después, bueno, pues en mecanismos que ya tenemos implantados, pues tratarles de darles valor. El certificado de eficiencia energética, desgraciadamente, la ciudadanía no lo ha entendido, probablemente porque no hemos sido capaces de explicarlo bien. O sea, yo apenas, ¿no? Lo comentabas antes, a la gente pregunta, oye, pues ¿qué letra tengo en la vivienda que me quiero comprar, ¿no? Pues no le dan valor, ¿no? Y después está esa hipoteca por vida oculta, ¿no? que hay que pagar cada mes. Totalmente. Y que es muy importante. Sí, muy interesante. Adrián, no sé si te voy a poner un compromiso. Justo detrás tienes el logo del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. No sé si te voy a poner, a ver, desde el Ministerio de Vivienda, el Ministerio a nivel de comunicación, porque yo creo que, por ejemplo, el IDAE ha hecho muchas campañas de comunicación a nivel de climatización, vehículo eléctrico, eficiencia energética, autoconsumo, todo ese tipo de cosas. Han hecho muchísimas campañas. ¿Os planteáis, sobre todo para dar visibilidad a todo el tema que estamos tratando desde el Ministerio de Vivienda, hacer algo así, similar? Sí. De hecho, bueno, nosotros este año ya simplemente para hacer el plan nacional, de hecho algunos de los aquí presentes han participado bastante activamente, ya hemos hecho una serie de campañas, es verdad que no con la ciudadanía general, sino que han sido más bien con el sector, es decir, hemos tenido grupos de trabajo específicos con las distintas administraciones a todos los niveles y con los agentes del sector, y luego mesas de expertos específicas también para cada uno de los temas principales del plan nacional. Al final la idea es, pues eso, llegar a la gente, y hemos hecho luego también plenarias y demás, porque al final, como bien decía Óscar, es que, por ejemplo, el certificado, pues efectivamente parece que no se ha entendido por la población general, pues eso no puede seguir ocurriendo. Es decir, tenemos una serie de instrumentos que hay que poner en valor, más otros nuevos que van a surgir, que precisamente si no los
somos capaces de ponerlos en valor, dará igual que surjan o que no, porque no servirán para nada. Entonces, aquí lo más importante es, ya tenemos una serie de obligaciones para establecer instrumentos que van a dar una imagen muy clara a quien quiera verlos, pues que la gente sepa lo que va a ver en esos instrumentos, que tenga muy clara su importancia y que tenga muy claro cómo le afectan en su día a día y en su vida. Totalmente. Y esto lo uno un poquito con el siguiente bloque, el tema de... yo creo que la colaboración público-privada es fundamental en este sector y en cualquier otro. Desde la Administración hay ayudas para acometer esta reforma y esta rehabilitación de instalaciones. Pero sí que es cierto que hay un porcentaje muy amplio que se quedan por el camino, desisten o falta de información, miedo, papeleo. ¿Cómo podemos ayudar al usuario, al ciudadano a mejorar y que llegue a estas ayudas que desde la Administración estáis poniendo a su servicio? Es verdad que es un problema al final no de este sector, es un problema general que tenemos en nuestro país, que es la burocracia. De hecho, generalmente en todos los sectores se acaban quejando de la gran cantidad de burocracia que tenemos en España, sobre todo en cuestiones como, por ejemplo, me vais a permitir, los dineros, es decir, las ayudas. Pero en este caso, yo creo que la Administración, no solo, obviamente, hablando desde el punto de vista de vivienda, pero en general, desde la Administración General del Estado, y me atrevería a decir que en el resto de niveles de la Administración ocurre igual, se están poniendo pues una serie de planes de impulso muy importantes precisamente para modernizar la Administración y en concreto en este tipo de procedimientos de ayuda, pues que todo sea digital, que no se pida duplicidad de información y que al ciudadano en general no le vuelvas loco pidiéndole cosas que no sabe si tiene o no tiene y que además encima en distintos procedimientos se las pides 100.000 veces. Entonces, pedirle lo menos posible, que todo sea lo más automático y fácil y sobre todo que todo sea homogéneo. Es decir, que una ayuda del Estado, una ayuda de la comunidad autónoma, una ayuda de la entidad local correspondiente o incluso, me atrevo a decir, una misma ayuda entre dos partes diferentes, en mi caso de la Administración General del Estado, pues que tenga partes comunes y que para quien la está solicitando sea fácil de entender y fácil de leer, porque entendiendo una, las entienda todas. Entonces, se está trabajando en todo esto y se sigue día a día poniendo en marcha un montón de mecanismos para facilitarlo. No obstante, no podemos perder de vista que nuestro problema con la burocracia en realidad nace de ser un sistema muy garantista, es decir, de tener la mayor cantidad de seguridad jurídica presente en el proceso para que ni un euro público, porque es que son euros públicos, se desperdicie o vaya a parar finalmente pues a un fraude o haya incluso pues corrupción en lo que ocurra. Entonces, al final, claro, todo euro que se pudiera perder, pues es un euro que ya no sirve al fin último para el que estaba destinado, con lo cual es un equilibrio entre conseguir homogeneizar, digitalizar, simplificar y flexibilizar todo, a la vez que no se pierdan esas garantías y esas salvaguardas para que el dinero se gaste bien. Muy bien. Juan, ¿qué os dicen? Vosotros tenéis la fotografía perfecta desde el Consejo, veis a los distintos colegios, también tenéis la faceta profesional directamente. ¿Qué os cuentan? ¿Qué os dicen? Bueno, pues sobre el tema de las ayudas, nosotros cuando salieron los fondos Next Generation, que los sacó el Ministerio de Vivienda, lo vimos como una palanca increíble, porque seguimos creyendo que se hizo un Real Decreto muy bien hecho. De hecho, lo premiamos, un Real Decreto que permitía llegar hasta el 80% de la subvención, que incluía el IVA por primera vez en la vida de las ayudas de este tipo, que no imputaba la base de IRPF de las personas, que permitía hacer obras no solo de eficiencia energética, porque si cumplías el requisito te permitía hacer otro tipo de obras también. Y estábamos súper motivados. Yo me fui por toda España, a todos los colegios, hablando a la gente, convenciendo esto, hay que trabajarlo, hay que hablar con los ciudadanos, hay que contárselo. Y nos hemos dado... Han salido muchas, Han salido muchas. Pero nos hemos dado también golpes con la burocracia importantes. De hecho, tenemos un problema ahora gravísimo, infinidad de promociones que han conseguido ayudas millonarias, de 2 millones de euros, 3 millones de euros para reformar grandes bloques de edificios, que les han concedido la ayuda el mes pasado. Y tienen que acabar antes de junio. ¿Y cómo está el sector ahora? No hay empresas. Y te llaman desesperados, diciendo, oye,
¿qué hago? Yo no sé darle respuesta, porque digo, si no acabas antes de junio, ya, pero es que llevamos 2 años con esto y ahora esto es una comunidad de vecinos que sabéis cómo funcionan, ¿no? No voy a entrar en detalle. Es muy importante lo de la comunidad de vecinos, porque la verdad que me sorprende, porque ahí creo que los administradores de fincas tienen un papel muy importante. No recuerdo ninguna reunión de la comunidad donde no se abordan estos temas, o se tocan muy... Es muy... Eso es un debate largo, pero Sí, sí, sí. primero yo creo que tendríamos que ir los técnicos a las reuniones, eso es lo primero. Pero bueno, bien. Entonces, sí, efectivamente coincido con Adrián, ahí la burocracia nos ha parado mucho, hay que tratar de mejorarlo, pero no será fácil, porque efectivamente, como él muy bien ha apuntado, el sistema garantista que tenemos, que yo lo entiendo, el dinero público hay que vigilarlo y cuidarlo. Entonces, en mi opinión, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Qué podemos hacer? Mira, ¿sabes lo que ha funcionado genial? Y cada vez que iba a cualquier sitio, los técnicos y la población lo entendía rapidísimo, abrían los ojos y decían, ay, espera, repite eso, las desgravaciones fiscales. Sí. No hay que presentar documentación, no hay que esperar en un ayuntamiento ni en una comunidad autónoma. Tú rellenas, que están así, en la casilla que te corresponde y recuperas el 60% de lo que te has gastado. Y no presentas un papel. Luego te pueden investigar, por supuesto tienes que tenerlos todos, solo faltaría. Pero ni hay memoria, ni hay gestión de residuos, no. Certificado de eficiencia energética antes, certificado de eficiencia energética después, factura de los trabajos realizados. Eso lo ha entendido todo el mundo fenomenal. Si cogemos las bonificaciones fiscales y la financiación y algún beneficio fiscal más en el IBI o en algún punto, yo creo que iríamos por mejor camino. Las ayudas, la gente está cansada, han tenido muy malas experiencias algunos de ellos. Muy interesante lo que comentas. Óscar, en el informe se habla de un porcentaje, un 10%, para destinar como mínimo para la rehabilitación de las instalaciones eléctricas. ¿Cómo transformaría la rehabilitación? Sí, esta es una de las peticiones del segundo informe del Observatorio de Rehabilitación Eléctrica de la Vivienda en España. Cuando salieron las ayudas, la instalación, si hacías una búsqueda de la palabra instalación eléctrica, no aparecía en ningún momento. Y eso nos ha jugado en contra, ¿vale? Porque nos ha vuelto a invisibilizar. Estuvimos hablando con el Ministerio de Vivienda y nos dijo, no, si se pueden destinar a la rehabilitación de la instalación eléctrica si es necesario. Pero el hecho de que no estuviesen directamente mencionadas nos jugó en contra. Sacamos una nota conjunta para decir que eso podía incluirse, pero bueno, pues la realidad es que bueno, pues apenas ha tenido, pues apenas se ha hecho. Entonces, entendemos que es clave que en las futuras ayudas que salgan se cite directamente la instalación eléctrica y, si es posible, pues que se dé un tanto por ciento específico para la rehabilitación de la instalación eléctrica. Muy bien. Entramos en el último bloque. Estamos hablando, la electrificación es una realidad, vamos a más. Si vemos los últimos 20 años y cómo se está transformando la demanda, como en nuestros hogares, en nuestros puestos de trabajo, cada vez necesitamos más conectividad, vehículo eléctrico, o sea, en definitiva, un incremento en la electrificación. ¿Estamos preparados, Óscar? Pues nosotros creemos que no estamos preparados, y por eso la creación del observatorio, por eso darle visibilidad a la instalación eléctrica. Tenemos un parque de instalaciones eléctricas en viviendas muy antiguo, no sabemos en qué condiciones, y por tanto existe la posibilidad de que se nos gire en contra la llegada la llegada masiva de puntos de recarga, autoconsumo, placas fotovoltaicas, etcétera, todas estas nuevas instalaciones, si no tenemos esa preparación, con lo cual nosotros abogamos para que cada vez que se incorpore se añada una instalación a la instalación eléctrica existente, que se haga una comprobación del Estado para ver si está preparada para soportar todos estos nuevos consumos, todas estas nuevas instalaciones. ¿Y el sector está preparado? A ver, a nivel tecnológico, a nivel de soluciones tecnológicas, hay, por supuesto, hay una multitud de soluciones. Los fabricantes, bueno, siempre
en España tenemos la ventaja de que tenemos una gran industria que innova constantemente y por tanto las soluciones técnicas no está el problema, sino al contrario, es implementar esas soluciones técnicas en las instalaciones y ahí es donde tenemos que poner el foco. Muy bien, gracias, Oscar. Adrián, antes ya has apuntado temas y puntualizado el tema del pasaporte de renovación. ¿Crees que ayudaría a la situación actual, a lo que se nos viene en los próximos años, hasta el 2050 poníamos ese horizonte? ¿Cómo crees que puede afectar? Bueno, yo creo que va a ayudar bastante porque, si bien ya lo han señalado mis compañeros de la mesa, al final, ahora mismo, aparte de tener unos objetivos muy difíciles de cumplir, tenemos muchas veces un desacople importante entre la oferta y la demanda, entre lo que necesitamos hacer y la capacidad del sector para hacerlo. Y a todo ello todavía se le suma si encima, como bien señalabas antes, posibles estímulos, por ejemplo, de ayuda, al final por su propia tramitación se van retrasando y te van todavía modificando aún más esa brecha entre oferta y demanda y lo que necesitas. Entonces, el pasaporte al final te permite a nivel técnico desarticular eso y establecer fases, que también tiene que ver, entre otros aspectos, con la propia financiación. Es decir, muchas veces el adquirir toda la financiación que requerirías para realizar la rehabilitación integral de tu edificio, pues a lo mejor no es posible con los instrumentos existentes. Entonces, el que tú puedas fasificar para finalmente alcanzar el objetivo y que todo se haga de forma coherente y controlada, pues creo que es bastante razonable. Y aparte, bueno, pues no solo el pasaporte, sino es verdad que tú al final ahora mismo el código técnico, que ya presenta unos estándares, de hecho con su última modificación, va a tener unos estándares más exigentes todavía, pues de energía solar, de movilidad sostenible, de puntos de recarga. También, dado que hablábamos de descarbonización, nosotros nos estamos refiriendo a la descarbonización ahora mismo por el uso del edificio, pero el propio código técnico va a tener también una parte de descarbonización de la propia construcción, es decir, teniendo en cuenta el ciclo de vida completo del edificio, con lo cual esa activación del código técnico que se va a activar cada vez que tengamos que acometer una actuación de rehabilitación importante, más todas las líneas de actuación que ya mismo está preveyendo el Plan Nacional, que con un poco de suerte, como comentaba antes con Juan, podrá salir a información pública, pues si puede ser la semana que viene o en las próximas semanas, mejor. Pues al final va a servir todo en la misma dirección y, por supuesto, el pasaporte como una de esas líneas estratégicas de actuación. Claro. Muchas gracias. Juan, la misma pregunta que a Óscar. ¿Estamos preparados? No, vamos, Óscar ha sido muy político y muy prudente y ha tardado en decir no, tajantemente no. ¿Hay futuro? ¿Hay luz? Es imposible porque, mira, un par de datos, pero la calefacción es el consumo energético más importante que hay en viviendas. No lo va a ser en las nuevas, gracias al nuevo código. Pero los 26 millones que hay, sí. Y más del 60% son con gas. Entonces, es decir, si un trasvase paulatino razonable es que saca ese consumo, que es el más importante para conseguir precisamente reducir las emisiones, pase a ser calefacción eléctrica con sistemas de aerotermia, ahora mismo es digamos, es la tecnología más factible, pues es que eso es imposible. Vamos a pasar de potencias en viviendas de 3 kilovatios a 9, y eso es multiplicar por 2 toda la potencia. Si a eso le sumamos los cargadores de los coches, no hace falta que mezclamos más cosas en la coctelera. No estamos preparados. Ni la vivienda, ni las derivaciones individuales, ni las instalaciones de enlace, ni la red de distribución. Nada está preparado. Ni siquiera la generación probablemente. Por lo tanto, la respuesta es claramente no. Quiero decir, ¿esto es un futuro negro? No, porque tenemos muchos años por delante. Pero no podemos no prestarle atención a esto porque no estamos preparados. Muy bien. Y antes de concluir y pediros ya la última valoración, ¿alguna pregunta del público? ¿Queréis intervenir? Pues entonces... perdona. ¿Un micrófono tenéis? Sí. Ya llega. Gracias. Bueno, yo quería hacerle una pregunta a Adrián. Sí. Del Ministerio.
Bueno, nosotros estuvimos participando en los grupos de... Bueno, yo soy de AFME, me llamo José Miguel Solans. Estuvimos participando, representando a Loreve, en los grupos de trabajo del Plan Nacional de Renovación de Edificios, que fue, bueno, una participación que fue bastante plural, en el grupo de agentes del sector. Estuvimos trabajando hasta casi agosto. Se dijo que iba a salir un borrador, no lo hemos visto. Se van a cumplir los plazos porque creo que a la Comisión Europea hay que enviar el borrador de todo el plan a finales de este año y ya Sí. es que estamos a día 20. ¿Cómo lo veis? ¿Se va a llegar en plazos? ¿Vais a informar a los grupos de trabajo antes? Gracias. Pues sí, o sea, el cumplimiento de entrega a Europa antes de que acabe el año, rotundamente sí, se va a cumplir. Y además, con carácter previo, se va a someter a una información pública. Es decir, se va a someter ese borrador del plan, aunque ya se sometió a consulta pública previa, pero claro, sin texto, se va a someter a información pública. Pues eso, yo creo que ya es inminente. De hecho, también lo comentaba antes, el plan realmente está prácticamente, vamos, está al 99%, está terminado. Se están terminando pequeñas cuestiones casi más relacionadas con la tramitación y aspectos más indirectos, pero el plan ya está preparado para salir de forma inminente a información pública. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues pasamos. Una última valoración. ¿Quién quiere empezar? Si quieres empiezo yo. A ver, conclusión. Uno de los principales frenos es la invisibilidad de la instalación eléctrica. Y el apagón que tuvimos el 28 de abril, una de las partes positivas es que todo el mundo hablaba de instalaciones eléctricas. Es verdad que hablábamos del gran sistema eléctrico, pero la ciudadanía ahora es consciente de la importancia de tener un buen sistema eléctrico, de tener una instalación eléctrica en condiciones. Y lo que decía Juan, los retos que tenemos de tratar de aumentar la demanda, ahora se está poniendo mucho el foco en tratar de aumentar la demanda porque el consumo en los últimos años, el consumo eléctrico no ha sido así, nos va a suponer nuevos retos para adaptar las redes eléctricas a ese aumento de la demanda. Con lo cual, estamos delante de una gran oportunidad para modernizar el sistema eléctrico y también más aguas abajo en todo lo que son instalaciones eléctricas en las viviendas, hacer exactamente lo mismo. Muy bien. Dejo para la administración para el final. Bueno, yo como la idea que yo tengo y la que yo siempre traslado es que esto es una oportunidad, que hay un push por parte de Europa, que en nuestro país está liderando el Ministerio de Vivienda, pero que van a poner todo su esfuerzo en regular, planificar y ayudar a que rehabilitemos una parte muy importante del planificado. Aprovechemos para no quedarnos solo en un cumplimiento muy torpe de los requisitos mínimos, sino que aprovechemos para realmente esta oportunidad para mejorar, y lo he dicho varias veces, la vida de las personas a través de su confort, de su salubridad y de su seguridad. Muy bien. Juan. Bueno, yo me sumo a lo que han dicho mis compañeros. Al final nos tenemos que tomar esto, efectivamente, no como un objetivo sin más, sino como un proyecto de país, que al final su resultado inmediato es, como bien has dicho, el mejorar la vida de todas nuestras personas, de todos nuestros ciudadanos y mejorar pues una equidad social, unas condiciones de confort y bueno, pues al final un objetivo de 2050 de edificios cero emisiones implica que tanto instituciones como sector privado, que creo que está habiendo un esfuerzo de coordinación muy importante por ambas partes, pero en conjunto con la ciudadanía sepamos alinearnos y trabajar todos en la misma dirección. Muy bien, pues muchísimas gracias. Os agradezco por parte de la Feria de IFEMA Madrid, de la Semana Internacional de Electrificación y Descarbonización, a título personal por haber participado, a las instituciones que representáis, al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, al CEGATE, a AFME y a todas las asociaciones y instituciones que hay detrás del Oreve. Muchísimas gracias, de verdad, por esta charla. Tenéis toda la información, completo informe en Oreve, en oreve.es, ahí tenéis toda la información.
muy interesante. Os recomiendo que entréis, os descargáis los informes y lo veáis. Y nada, muchísimas gracias. Y nada, nos vemos dentro de un año. Muchísimas gracias.